Muy buenas. Seguimos con un vídeo de amplificadores con transistores y nos vamos a centrar ahora en la respuesta en frecuencia del mismo. Ya sabemos que un amplificador no se comporta de la misma forma a cualquier frecuencia. Básicamente, existe un rango de frecuencias que llamamos frecuencias medias, donde el comportamiento sí es el esperado, es decir, la ganancia en amplitud es la que esperamos y en fase también es la que esperamos. Lo que ocurre es que si desde esas frecuencias medias empezamos a subir la frecuencia, la ganancia en módulo empieza a caer y la fase también se modifica. Es decir, el amplificador no es suficientemente rápido como para amplificar esas señales de esas frecuencias. Y algo similar ocurre a muy baja frecuencia. Si desde frecuencias medias empezamos a bajar la frecuencia, llega un momento que la ganancia en módulo cae y la fase también se modifica. Así que el objetivo para este vídeo es determinar la respuesta en frecuencia de un circuito de amplificación. Con eso sabremos cómo se comporta mi amplificador no solo a frecuencias medias, sino también a frecuencias altas y a frecuencias bajas. Y además también sabremos identificar en qué rango de frecuencias nos estamos moviendo en concreto. Es decir, dónde está el umbral con baja frecuencia y dónde está el umbral con alta frecuencia. El circuito a considerar es el de los vídeos anteriores. Mm, Vamos a partir de los datos de algunos componentes que ya habíamos visto. También vamos a partir del análisis de pequeña señal que hicimos de los dos transistores. Aquí tenemos circuito de pequeña señal del bipolar, circuito de pequeña señal del MOSFET. Y además vamos a partir de uno de los resultados del último vídeo, donde una de las cosas que obtuvimos fue la ganancia en tensión de este amplificador a frecuencias medias. Eso sí, importante. Esa expresión solo es válida o ese resultado solo es válido a frecuencias medias. Y lo que vimos es que en módulo es 38,8 decibelios y en fase menos 180 grados. Además, una novedad es que por primera vez vamos a considerar un componente, un elemento parásito, en concreto la capacidad que existe entre puerta y drenador del MOSFET Q2. Solo vamos a considerar esa para que esto sea un ejemplo no demasiado complicado, y va a tener un valor de 41 picofaradios. Bien, bueno, incluimos ese elemento ya en el esquema de la izquierda, y a partir de aquí, el comienzo del problema es muy similar a lo que ya hicimos. La diferencia es que ahora queremos un circuito equivalente en alterna, como en el caso anterior, pero que sea válido para cualquier rango de frecuencias, no solo para el rango de frecuencias medias, como hicimos en el caso anterior. Así que inicialmente lo único que vamos a hacer es apagar las fuentes que sean constantes. De esta forma, si tengo una fuente de tensión constante, pondré un corto. Si tengo una fuente de corriente constante, pondré un abierto. Solo tengo una fuente constante, que es esta de tensión. Sustituyo por un cortocircuito. Y eso sí, importante, incluimos ahora estos dos asteriscos para indicar que, ojo, este es un circuito de alterna. No tengo información de componentes continuas en las formas de onda, pero esos transistores ya sabemos que están polarizados, aunque no lo veamos aquí, y por tanto ahora son capaces de amplificar o manejar formas de onda puramente alternas. Bien, este circuito es el circuito equivalente en alterna más general posible, donde su comportamiento es válido tanto para frecuencias medias, altas y bajas. ¿Qué ocurre? El comportamiento a distintas frecuencias está condicionado esencialmente por los elementos reactivos que tengo en el circuito, condensadores y bobinas. Y aquí tengo muchos elementos reactivos. Tengo dos bobinas y 5 condensadores. Si me pongo a analizar cuál es el impacto de cada uno, este ejercicio se haría muy largo y no es el objetivo. Así que vamos a aprovechar algunos de los datos que tenemos para simplificar el comportamiento de algunos componentes. En concreto, vamos a simplificar todos aquellos elementos reactivos cuyo valor tiende a infinito.
que es una forma de decir que su valor es tan grande que podemos aproximar. Lo haremos para L1, L2, C1, C2, C3 y los únicos que mantendremos y que condicionarán la respuesta en frecuencia será C4 y CGD. Bien, ¿cómo aproximamos esos componentes que tienen valores muy grandes? Pues lo que hay que tener en cuenta es que estamos en alterna y si un condensador tiene una capacidad muy grande que tiende a infinito, se va a poder modelar como un cortocircuito. Bien, esto se puede deducir de la expresión de la impedancia de un condensador. Y lo que ocurre con una bobina es lo contrario. En alterna se va a poder modelar como un circuito abierto, porque su inductancia tiende a infinito. Bien, aplico estas simplificaciones. C1 sería un corto, L1 un abierto, C2 un corto, L2 un abierto, C3 corto y paro. Voy a mantener CGD y C4. Bien, hacemos esas simplificaciones y tengo este circuito. Ahora lo que voy a hacer es tratar de representarlo de la forma más sencilla posible, como ya hicimos en el vídeo anterior. Las observaciones que voy a hacer ahora son las mismas que ya hice. Básicamente R3 está cortocircuitado, voy a poner una conexión directa a masa. R2 también está cortocircuitado, así que puedo quitarlo. R1, este punto está unido a masa, así que en lugar de dibujarlo aquí, lo voy a dibujar aquí. Y R4 lo mismo, este punto está unido a masa, así que lo voy a dibujar por aquí. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la forma de dibujar el transistor Q2, cosa que ya hicimos en el vídeo anterior. La única diferencia es que, bueno, tenemos que mantener CGD. Pues lo redibujamos y la última modificación es que este punto del condensador está unido a la puerta y la puerta está unida a masa. Así que prefiero dibujarlo directamente en vertical. Siguiente paso, ya tengo el circuito equivalente en alterna con esas pequeñas simplificaciones de algunos componentes, válido para cualquier rango de frecuencias. Y ahora, un pasito más, imponemos la condición de pequeña señal y reemplazamos el transistor por el modelo de pequeña señal, cosa que ya hicimos en el vídeo anterior. Y lo mismo que hacemos con el bipolar, lo hacemos con el MOSFET. Este circuito es esencialmente el mismo circuito que obtuvimos en el vídeo anterior, solo que mantenemos las capacidades CGD y C4 porque queremos ver su impacto en cada rango de frecuencias, no lo simplificamos. Bien, ahora precisamente lo que vamos a ir viendo es cómo se comporta este circuito, cómo se comporta el amplificador en alterna en cada rango de frecuencias. Vamos a comenzar con lo que llamamos rango de frecuencias medias. Y la idea es ver qué ocurre con CGD y qué ocurre con C4. Para saber lo que ocurre, tenemos que tener en cuenta qué valores tienen esas capacidades. Vemos que C4 es mucho mayor que CGD. Estamos hablando de cientos de nanofaradios frente a decenas de picofaradios. Y apoyándonos en esta expresión, que es la expresión de la impedancia de un condensador, lo que podemos identificar o razonar es que, bueno, como son capacidades muy distintas, sabemos que existirá un rango de frecuencias, que van a ser las frecuencias medias, en el que C4 va a ser un corto y CGD va a ser un abierto. ¿Por qué? Porque una tiene una capacidad muy grande y otra muy pequeña. Bien, pues ese rango de frecuencias en el que se da esa situación es lo que llamamos frecuencias medias. Así que ponemos C4 como un corto, CGD como un circuito abierto. Bien, esencialmente este es exactamente el mismo circuito del vídeo anterior. ¿Por qué? Porque este es el circuito equivalente a frecuencias medias.
Eh, es interesante ver que en el vídeo anterior no considerábamos la capacidad parásita. Aquí sí lo hemos considerado y afortunadamente llegamos a la misma conclusión, que es que no me afecta en este rango de frecuencias porque es un circuito abierto. Y de esta forma, la corriente de drenador sí que puede llegar a la carga, gracias a, ya digo, a que es un circuito abierto. No voy a repetir el análisis, al resultado que llegamos en este rango de frecuencias es que la ganancia de tensión, su módulo, son 38,8 decibelios, su fase son menos 180 grados. Vamos a ver qué ocurre en otras frecuencias. ¿Qué pasa si desde frecuencias medias me voy a frecuencias altas? Vamos a indicar por aquí cuáles eran, cómo se comportaban esos condensadores a frecuencias medias. Habíamos dicho que C4 era un corto y CGD un abierto. Vamos a empezar con C4. ¿Qué ocurrirá con C4 a frecuencias altas? Bien, su impedancia era aproximadamente a frecuencias medias 0. Si vemos la expresión de la impedancia del condensador, si esto es 0, pero es que encima empieza a subir más y más la frecuencia porque me voy a frecuencias más altas, el denominador crece, la impedancia es todavía menor. Así que si a frecuencias medias C4 era un corto, a frecuencias altas es todavía más corto. Así que aquí ponemos un. ¿Qué pasa con la capacidad parásita? Decíamos que a frecuencias medias era un abierto. Si desde ese circuito abierto empiezo a subir la frecuencia, es decir, me voy a frecuencias altas, empieza a crecer el denominador, eh, como resultado la impedancia empieza a bajar, quiere decir que desde un circuito abierto mi impedancia es cada vez menor. Así que va a dejar de ser un circuito abierto. Vamos a tener que considerar su impacto. ¿Cuál va a ser su impacto? Vayamos al extremo. No es que me voy a altas frecuencias, es que me voy a frecuencias infinitas. Bien, si la frecuencia tiende a infinito, lo que va a ocurrir es que esta impedancia acabaría siendo cero. Y en esa situación, la corriente de drenador, esta que tengo aquí, que es la que al final tiene que llegar a la carga, va a preferir circular por esa capacidad, porque es un cortocircuito, le ofrece un camino de baja impedancia. Con lo cual, esta corriente sería 0 amperios, por la carga no hay corriente, y esa tensión de salida sería 0 voltios. Es decir, ahí no amplificaría. Mi ganancia sería 0 directamente. Eso es el caso extremo. Si me voy de frecuencias medias a frecuencia infinita. ¿Qué ocurre en un caso no tan extremo? Es decir, si voy subiendo y empiezo a irme a frecuencias altas, pues lo que ocurrirá es que sí, vendrá corriente por la carga, pero también parte de la corriente vendrá por ese condensador que cada vez le va ofreciendo un camino de menos impedancia. Conclusión, a medida que voy subiendo la frecuencia, cada vez va menos corriente por la carga, cada vez tengo una ganancia menor. Dicho de otra forma, ese condensador parásito me está introduciendo una frecuencia de corte superior, que hace que la ganancia caiga. La expresión la tenemos aquí y ya la vimos en clase. Si tenemos en cuenta los valores de CGD, R4 y RL, me sale una frecuencia de corte superior de 40 MHz. ¿Qué ocurre a frecuencias bajas? Es decir, partimos de frecuencias medias y empieza a bajar la frecuencia. Vamos a recordar qué ocurría a frecuencias medias. En frecuencias medias aquí C4 era un corto y mi capacidad parásita era un abierto. ¿Qué pasará? Vamos a empezar en este caso con la capacidad parásita. Mi capacidad parásita era muy grande a frecuencias medias. La aproximaba por un circuito abierto. Si de esa capacidad eh,
si de esa impedancia, mejor dicho, lo que hago es bajar la frecuencia, el denominador baja, la impedancia sube. Así que si era un circuito abierto, a medida que empieza a bajar la frecuencia, es todavía más circuito abierto. Así que en frecuencias bajas, la capacidad parásita no me va a afectar, es un circuito abierto. ¿Qué ocurre con C4? A frecuencias medias, cortocircuito, su impedancia es bajísima, pero empieza a bajar la frecuencia, es decir, esta F va a ser cada vez menor, ese denominador va a ser cada vez menor. La impedancia de C4 va a ir subiendo a medida que bajo la frecuencia. Es decir, que eso de que C4 se comporta como un corto, a medida que bajo la frecuencia es cada vez menos verdad. Voy a tener que considerar su impacto. Vamos a repetir el procedimiento. Voy a irme primero al límite, a ver qué pasa. Si me voy al límite, es decir, si veo qué pasa si la frecuencia fuese cero, esa capacidad, eh, perdón, esa impedancia sería infinita. Básicamente tendría un circuito abierto. ¿Qué ocurre si tengo un circuito abierto? Esta corriente es cero. La corriente ID no llega a la carga. Por tanto, la tensión sería cero. A muy baja frecuencia no amplifico. ¿Qué ocurre en un caso intermedio? Si desde frecuencias medias no me voy a frecuencia cero, sino algo intermedio, pues cada vez ese condensador C4 va a oponerse más al paso de la corriente y va a obligar a que la corriente venga por R4. Cada vez más corriente va a dejar de ir por la carga y va a empezar a ir más por R4. Con lo cual mi ganancia va a bajar. Conclusión, ese condensador C4 está introduciendo una frecuencia de corte inferior. A medida que bajo la frecuencia, la ganancia cae. Bien, sustituyendo los valores que de R4, RL y C4, lo que obtenemos es que la frecuencia de corte inferior son 400 Hz. Bien, ahora ya podemos intentar hacer la representación de la respuesta en frecuencia porque ya sabemos la ganancia a frecuencias medias en módulo y fase y también tenemos identificadas todas las frecuencias de corte, tanto inferior como superior, porque hemos analizado el impacto de todos los elementos reactivos. Bueno, como vamos a hacer una representación manual, ya vimos en clase que lo que hacemos es una aproximación que se llama diagrama de Bode. Aquí dibujaré el módulo de la ganancia de tensión en decibelios y aquí la fase en grados. Lo primero que vamos a hacer es identificar mi rango de frecuencias medias. Para ello lo que voy a marcar es la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. La frecuencia de corte inferior son 400 hercios, así que estaríamos hablando de esta parte de aquí y esta parte de aquí. Esto sería mi frecuencia de corte inferior, 400 hercios. Vamos a marcar también la frecuencia de corte superior, serían 40 megahercios, así que estaría aquí. Bien, vamos a dibujar ya el módulo de la ganancia de tensión en ese rango de frecuencias. Son 38,8 decibelios. Bueno, por no complicarme mucho la vida, voy a dibujar como si fueran 40 decibelios, que me es más fácil. Así que en este rango tendré esos, bueno, voy a poner aquí 38,8
decibelios, aunque lo haya marcado en la parte de 40 decibelios haciendo un poco de trampa. A partir de la frecuencia de corte superior, lo que va a ocurrir es que esa ganancia cae a un ritmo de menos 20 decibelios década. Así que si aquí estoy aproximadamente a 40 decibelios, esto está ocurriendo a 40 megahercios, en 400 megahercios estaré aproximadamente a 20 decibelios. Pues vamos a ver dónde está 400 megahercios, pasaría por aquí. Y una década después, es decir, en 4 gigahercios, habré caído otros 20 decibelios. Estaría más o menos aquí. Así que voy a tratar de hacer esa parte de la representación. Vamos a indicar que esto tiene una pendiente de menos 20 decibelios década. Y vámonos ahora a bajas frecuencias. A bajas frecuencias, a partir de aquí, caemos a 20 decibelios década también, por debajo de esa frecuencia de corte inferior. Estos son 400 hercios. A 40 hercios estaré aproximadamente en 20 decibelios. Eso sería aproximadamente aquí. Y a 4 hercios estaré aproximadamente a 0 decibelios. Vamos a tratar de representarlo. Esta parte pues tiene una pendiente de más 20 decibelios década. Vamos a seguir ahora con la fase. ¿Qué ocurre con la fase? Que para dibujar los cambios que se producen en la fase no hay que tener en cuenta la frecuencia de corte superior e inferior, sino ya hay que ver una década antes y una década después de esas frecuencias. Así que voy a marcar por aquí una década antes de la frecuencia de corte inferior, es decir, 40 hercios en lugar de 400, estaríamos aquí, y una década después, es decir, 4 kilohercios. Y lo mismo con la frecuencia de corte superior. No solo voy a representar 40 megahercios, sino también una década anterior, 4 megahercios, y una década posterior, es decir, 400 megahercios. Bien, lo que sabemos, mi rango de frecuencias medias a la hora de representar la amplitud, perdón, el módulo de la ganancia, sé que es plano entre la frecuencia de corte inferior más alta y la frecuencia de corte superior más baja. Respecto a la fase, es plano entre una década después de la frecuencia de corte inferior más alta y una década antes de la frecuencia de corte superior más baja. Es decir, en este rango de aquí, opa, me pasé. En este rango de aquí va a ser plana y va a ser donde vea una fase constante. Esa fase va a ser esta, menos 180 grados. Así que lo digo. A partir de ahí, va a caer, si me voy a frecuencias altas, va a caer con un ritmo de menos 45 grados década, de tal forma que después de 2 décadas se queda plana con una fase que ha decrecido 90 grados. Es decir, aquí estoy en menos 180 grados, tengo aquí una década antes de la frecuencia de corte superior, una década después de la frecuencia de corte superior, sé que voy a acabar con 90 grados menos en la fase, acabaré en menos 270. Aquí. Por el medio representamos una transición lineal que tiene una pendiente de menos 45 grados década. En la frecuencia de corte inferior ocurre algo parecido, simplemente que la fase sube 90 grados. Es decir, en vez de
tener menos 180 grados, acabaré con menos 90 grados y la transición dura 2 décadas. Empieza antes, una década antes de la frecuencia de corte inferior y acaba una década después de la frecuencia de corte inferior. La pendiente, menos 45 grados de cada. Bien, pues este sería la respuesta, este sería el diagrama de Bode de mi amplificador que me dice el comportamiento del mismo. Básicamente identificamos un rango de frecuencias medias de 400 Hz a 40 MHz, donde todo funciona como espero. Si me voy a frecuencias por debajo, empieza a caerme la ganancia. Si me voy a frecuencias por encima, empieza a caerme la ganancia. En ese rango de frecuencias medias, el amplificador no solo aumenta la amplitud de la señal como espero, sino que también la invierte porque, bueno, tiene esa fase de menos 180 grados. Bien, pues vamos a resumir los puntos principales. Cuando queremos obtener la respuesta en frecuencia en un circuito de amplificación, lo primero es obtener el circuito equivalente en alterna. Ojo, ese asterisco que aparece aquí indica que no es el mismo circuito equivalente en alterna del vídeo anterior. Este tiene que ser válido para todas las frecuencias. Y lo que hacemos es, si tenemos fuentes continuas, apagarlas. Si es de tensión, un corto; si es de corriente, un abierto. ¿Qué hacemos con las inductancias y los condensadores? Salvo aquellos que ponemos tienda a infinito, que es una forma de decir no los consideres para no complicar el problema, lo que hacemos es ver cómo me afectan en cada rango. Vamos a tener condensadores y bobinas, pero dentro de cada tipo de elemento tenemos a su vez dos tipos. Podemos tener condensadores de acoplamiento o bypass, son capacidades grandes y eso va a dar lugar a que su comportamiento a frecuencias medias y altas sea el de un cortocircuito prácticamente. Sí que me van a afectar a frecuencias bajas y ahí es donde me van a introducir esas frecuencias de corte inferior. Si tenemos capacidades parásitas por los transistores, son capacidades más pequeñas, mucho más pequeñas. Y básicamente podemos considerarlas circuitos abiertos a medias y bajas frecuencias. Pero a altas frecuencias van a tener impacto y de hecho me van a limitar la velocidad de mi amplificador. Ahí a altas frecuencias lo que van a generar es una frecuencia de corte superior. Con las bobinas lo que ocurre es que tengo dos tipos: choque y parásitas. Las de choque son inductancias grandes. A frecuencias medias y altas van a ser circuitos abiertos, no me van a afectar, pero a frecuencias bajas llega un momento que sí que me afectan. Y lo que van a acabar haciendo es introducir una frecuencia de corte inferior. Y luego tendría las inductancias parásitas, que no han aparecido en este vídeo, pero es fácil, sencillo de entender, que es prácticamente lo contrario que me ocurre con las capacidades parásitas. Las inductancias parásitas son inductancias pequeñas, a frecuencias medias y bajas van a ser, eh, pueden aproximarse por un corto, su impedancia es muy baja porque la L es muy baja, pero si me voy a altas frecuencias empieza cada vez a tener mayor impedancia. Así que a frecuencias altas me afectan y me introducen una frecuencia de corte superior. Bien, pues hasta aquí con este vídeo y nos vemos próximamente.